ahora mismo con los Reyes Magos también, que están por aquí disfrutando de esta exposición, y nosotros vamos a acercarnos a este expositor a ver con quién podemos hablar. Ya la tenemos por aquí, vamos a pasar por detrás, a ver si nos dejan. Me acerco yo. Muy buenas, ¿cómo te llamas tú? Yo soy Keka. Keka, ¿de dónde vienes tú? Yo vengo de Extremadura, de Cáceres. Anda, no me digas. De Cáceres, pegando la Sierra de Gata. ¿Y qué tal? ¿Qué habéis previsto en este fin de semana? ¿Has venido específicamente para esto, no? He venido específicamente para esto. He venido presentando unos productos, porque en el Arte Rebord solamente pintábamos con una marca de pinturas que en pandemia cerró. Entonces todo el mundo Rebord nos quedamos desabastecidos. No teníamos una marca de pinturas para poder pintar nuestros bebés Rebord. Teníamos que cambiar de técnica y todo. Entonces, bueno, pues desde Extremadura nació la firma Quebelca, que son unas pinturas termofijables, las únicas que había en el mercado ya no existían, y entonces, pues bueno, desde España estamos exportando al mundo entero un producto que ha nacido en Extremadura. Y gracias a muchísima gente que colaboró conmigo en un taller activo, pudimos hacer posible tener una marca de pinturas alternativa, porque la comunidad Rebord se quedó sin el suministro de pinturas para poder seguir con este arte maravilloso. Y entonces pues he venido a presentar las pinturas, a que las conozca la gente, y bueno, pues con los suministros tenemos. Luego está muy bonito de ver, porque por ejemplo, ya que ha pintado un prototipo, yo tengo aquí el bebé en blanco, que se puede ver el bebé en blanco y el bebé pintado, o sea que es increíble. Y bueno, pues es un poquito traer los bebés. Todos los bebés parten de una escultora hace un prototipo, lo lleva a vinilo, y nosotros compramos esas piezas en blanco que está viendo tu compañera, y desde ahí pues depende, en las manos del artista que caiga, pues nace un bebé o nace otro. Y fantasía y muchísimo arte y muchísimas ganas. Y nada, aquí estamos. Me imagino que para vosotros será un punto de encuentro importante en cuanto a que os encontráis con muchos fabricantes, ¿no? Pero también con el público en general, ¿no? Sobre todo ver el trabajo de otras compañeras, porque todas tenemos nuestro taller en casa y como que no sabes lo que tu compañera está haciendo, ver las fotos del Facebook y tal, pero de repente ver aquí y ver pues las creaciones, o ver como pasa en muchos encuentros Rebord, el mismo kit pintado por una o pintado por otra, como son dos bebés totalmente distintos, es donde realmente nos damos cuenta que lo que hay detrás es un arte. Oye, y aquí con las compañeras, ¿compartís técnica o lo quedáis mejor para adentro como secreto, no? Se comparte más de lo que se debería. A ver, dentro del mundo del artesano hay un dicho que es que lo que gratis se aprende, gratis se enseña. O sea, si yo he tenido la suerte de que alguien ha compartido una técnica conmigo y hay alguien que se fija en tu pintura, pues lo que tú has aprendido gratis no lo puedes regalar. Pero también es cierto que hay muchos cursos, es como una carrera, que luego vas haciendo máster y vas haciendo técnicas y vas apuntándote a cursos de técnicas distintas. Entonces, claro, lo que te cuesta dinero aprender, pues también regalarlo es como más complicado, es más exclusivo. Entonces, hay cosas que se comparten muchísimas y hay otras que no se deben, pero luego se termina compartiendo. Así que somos una gran familia. Además, lo bonito de eso, ¿no? De este encuentro, que lo vais compartiendo. Como y matronas. Eso... Matronas. Lo que pasa es que yo no he traído bebés porque he venido con el tema de suministros. Ya había muchos bebés y bueno, pero somos matronas. ¿También hacéis vosotros bebés o solamente os dedicáis al tema de la pintura? No, o sea, el bebé es este. Es un bebé en vinilo, que eso es lo que viene de una fábrica. Y ahora, dependiendo de en qué manos... ahora cuando vayáis a la compañera vais a ver este que todavía no ha salido. Mira, este que está aquí, que es un síndrome de Down. Disculparme las manos, pero es que los productos los hago yo. Entonces, ese que es un síndrome de Down todavía no ha salido. Y la artista que hay aquí es la que ha pintado el prototipo. El prototipo es lo que va a venir en el certificado de originalidad, que va a ser lo que el resto de artistas van a ver para ver cómo quedaría ese kit en blanco renacido. Entonces, este es increíble verlo, porque lo tiene la compañera allí
que es el primero que se ha pintado, solamente se ha pintado uno, desde que nació, y lo tienen verde. Y luego si lo queréis llevar para verlo, luego me lo traéis, para que veáis lo que es el kit en blanco y luego lo veáis pintado. Luego me lo traéis. No te preocupes, luego lo vemos, Keka, muchas gracias. Así que, bueno, que vaya todo bien este fin de semana y que disfrutes de él. Pues es que venir a Cádiz, no hace falta que te pongan una excusa para venir. A una extremeña dicen que venga para Cádiz y viene del tirón. Que disfrutes de este fin de semana. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Venga, hasta luego. Seguimos, vamos a seguir. Vamos a hablar con precisamente la creadora. Muy buenas, ¿cómo te llamas? Isabel, Isabel, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí en este expositor? ¿De dónde, bueno, lo primero, ¿de dónde vienes tú? de Canarias. Canarias, vienes. ¿Has venido este fin de semana específicamente para ello? Exactamente, para exponer un poquito y bueno, conocer a mis compañeras, compartir. Oye, ¿qué tal en Jerez? ¿Qué te ha parecido? No sé si es la primera vez que vienes, me imagino que a una exposición como esta. Aquí en Jerez es la primera, para que yo sepa, creo que es la primera exposición que se hace en Jerez, ¿vale? Que no va a ser la última y seguramente vendré muchas más veces. Y en tu exposición, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Has traído una...? Vamos a salir, ¿no? Sí, Y te habla de sus pinturas. Esta bebé, por ejemplo, está toda pintada completamente con las pinturas de Keka, con Kebelka, completamente. Los dientes, todo está hecho con su textura, sus pinturas, sus mediums, todo. ¿Cuál es el secreto para darle un color u otro al bebé? Es que claro, depende. Por ejemplo, este bebé representa un bebé un poquito más grandecito, entonces no tiene tantas rojeces, es más blanquito, ¿no? Por ejemplo, esto es un síndrome de Down, por cierto, que es un prototipo. Un prototipo quiere decir que la escultora crea lo que es el vinilo, la escultura, la crea y eres la primera persona que recibe ese kit para darle vida, que luego se hacen las fotos, se hacen los... ahora no me sale el nombre. Bueno, los certificados y sale tu bebé expuesto para que las otras compañeras vean cómo puede quedar pintado y decidan comprarte ese kit, ¿vale? Claro. Y ese sería el prototipo. Claro, precisamente justo antes nos acababa de enseñar Keka digamos la base original y aquí estamos viendo el resultado. Ahí, eso es. Pues sí, ese sería un prototipo, la diferencia es esa y luego pues un poquito todo depende del bebé. Este es un bebé mucho más chiquitito, ¿vale? Es un real bor, la diferencia es que está hecho a partir de un niño real, es en 3D, ¿vale? Y hacen el bebé. Los detalles son mucho más reales, ¿vale? A un bebé, por ejemplo, de escultora como este. La diferencia pues ya se ve, no hay ninguno igual. Todos son tonos diferentes. También decir que yo trabajo con colores primarios, ¿vale? No compro premezclados. Todos los colores los saco de la base de los primarios. Tal como vienen, tú no los mezclas. No, al revés. Yo los mezclo todos. Yo hago mis colores. Yo utilizo el amarillo, el rojo, el azul, el blanco y el negro. De ahí saco el color flesh de carne, los morados, los púrpuras, todos los colores que necesito para pintar mi bebé. Aparte doy cursos y es lo que les enseño a mis alumnas a trabajar con los primarios, a no tener un montón de botes de colores ya hechos, sino a saber hacerlos ellas, para dar esa diferencia, que ninguno se ve igual. Si esto estuviera hecho con premezclados, todos serían iguales. En los tonos de piel, si vas a una mesa, la diferencia se nota ahí, ¿no? Cuando ves que han trabajado con premezclados, todos los bebés tienen exactamente el mismo color. Aquí hay 5 bebés y te fijas, todos los tonos de los bebés son completamente diferentes. Eso le da la personalidad que no solamente entre ellos son diferentes, sino que no vas a encontrar otro igual. Ahí está, lo que yo busco, que aquel parezca un bebé un poquito más grande, que la otra de mesa un bebé un poquito más grande, que sea un síndrome de Down que se nota en los ojos, en la boca, en la saliva, en todo, en los moteados, en los marcados, en las rojeces. Y, por ejemplo, este de aquí, que es un prematuro, un bebé muy recién nacido, que se note la diferencia de un recién nacido a uno más grandecito, a este, por ejemplo, que ya sería un mes. Oye, esto es un espectáculo, la verdad es que merece la pena y además, sobre todo, lo importante es que tienes ahí el precio, con lo cual animamos a todo el mundo que lo esté viendo y se lo quiera llevar. Este fin de semana estáis aquí. Sí, aquí no se esconde nada, aquí todo está a la vista. Oye, pues muchas gracias, enhorabuena por este expositor y sobre todo que disfrutes de este fin de semana. Eso se trata, de disfrutar un montón, no solo de esto, sino luego de la salida afuera, las papitas, todo lo que hay en Jerez, que es una pasada.
Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos caminando por esta magnífica exposición y ahora nos vamos a acercar a una exposición